nuestro tema es la Primavera Árabe, este movimiento que empezó en el 2010 de un montón de países que tenían ya muchos años con sus gobernantes. La mayoría de estos gobiernos eran corruptos y eran ineficientes, y pues bueno, de repente un día en las noticias, y eso es algo que todos vivimos, en las noticias empezaron a hablar acerca de las manifestaciones y de gobiernos que caían uno tras otro, ¿no? En este movimiento tan impresionante que ahora se le conoce como la Primavera Árabe, ¿no? Este movimiento de la Primavera Árabe, casi todos los historiadores coinciden que inicia con un muchacho. Es curioso cómo un muchacho, pues, que finalmente murió, pero que no se dio cuenta de la magnitud de lo que había creado, ¿no? Este muchacho vivía allá en Túnez, muy pobre, que se dedicaba a vender fruta y verdura con su carrito ambulante, y de repente un día pues llega la policía, le confisca sus cosas, y no solamente eso, sino que lo humillan, ¿no? Lo insultan, lo golpean y lo humillan, y cuando va a pedir cuentas y va a denunciarlos, pues hasta se burlan de él. Y entonces él agarra una lata de pintura y se planta enfrente del Palacio de Gobierno, se tira la pintura encima y se prende un cerillo y se quema, ¿no? Y finalmente a las 3 semanas muere. Pero lo que es importante es cómo este fue el catalizador para que un montón de gobiernos de países árabes, casi todos ellos vecinos o con ciertas semejanzas, de repente un día eso hizo que los ciudadanos salieran molestos y dijeran, ya hasta aquí estamos hasta el gorro, ya no queremos saber nada de nuestros gobiernos, queremos un cambio. Y entonces este cambio empieza con Túnez precisamente, ¿no? Este muchacho que muere, empiezan las protestas por todo lo que había pasado, por la brutalidad policíaca, la corrupción, la burla, y entonces pues la ciudad sale, ¿no? Toda la ciudad, y lo que es curioso, que era un gobierno que era, aunque era corrupto y que ya tenía muchos años en el poder, pues era un gobierno que no estaba tan incluido en el ejército, es decir, el ejército pues servía nada más para su función, pero ellos no eran parte, digamos, del pastel. Y entonces esto hizo que el ejército también empezara a ponerse del lado de los manifestantes, y llegó un momento en que pues el gobernante tuvo que salir, que no le quedó de otra más que huir. Y entonces esta manifestación, este muchacho que se llamaba Bouazizi, estas manifestaciones empezaron ahí en Túnez, pero pronto se empezaron a extender. Uno de los primeros afectados fue allá en Libia, donde tenían a su dictador Gaddafi, este hombre que desde los 70 era muy famoso y que se daba una vida que pues, yo creo que ni siquiera nos las podemos imaginar. En la película de Sacha Baron Cohen del dictador, pues hacen estaba inspirado mucho en lo que era Gaddafi, ¿no? Porque tenía una serie de excentricidades y de locuras, pero pues era el gobernante y pues todos tenían que decir que pues que ni modo, ¿no? Entonces allá en Siria también empiezan las manifestaciones, en Egipto también sucede. Aquí lo que es importante mencionar es el papel de los medios de internet, medios de comunicación, en redes sociales, porque finalmente esto fue lo que permitió a los manifestantes poder organizarse y poder planear las cosas, y llegó a tal punto que en Egipto intentaron parar todo, cancelando el internet. Hablaron a las compañías de internet, suspendan el servicio, tenemos este problema, pero eso ya no era suficiente, ya había iniciado el movimiento y ya definitivamente no había forma de pararlo, ¿no? Entonces esta serie de manifestaciones por parte de los ciudadanos, en el caso de Libia se convirtió pronto en una guerra civil, porque obviamente pues el ejército empezó a reprimir, empezó a matar, empezó a disparar, y los civiles empezaron a armarse, y claro que obviamente los civiles pues no estaban tan bien armados ni entrenados como las fuerzas gubernamentales, y entonces aquí entra en juego pues lo que es la opinión internacional, ¿no? Evidentemente la opinión internacional empieza a apoyar todos estos movimientos, porque pues obviamente hablan de una libertad y de mayor expresión y una serie de cosas, y lo que sucede es que en Libia particularmente los aliados hacen una prohibición de vuelo, es decir, para tratar de apoyar a la guerra civil, empiezan, por lo menos de forma oficial, hacen que las fuerzas de la OTAN patrullen los cielos para que no haya bombardeos ni haya ningún tipo de ataque por parte de las fuerzas de la aviación libia, ¿no? Esto lo que motiva es que pues hace que la guerra civil pronto se convierta en una verdadera carnicería, porque pues todo esto tiene que ser en tierra.
y empiezan también los rumores de que los aliados, particularmente Estados Unidos, empiezan a meter mercenarios. Ellos lo que temían es que los civiles fueran sobrepasados por las tropas gubernamentales y que llegara un momento en que perdieran la batalla. Entonces empiezan a meter mercenarios. Muchos de ellos tenían que hablar árabe, por supuesto, y entonces empiezan a meter gente que había estado en Irak, gente que había estado en Afganistán, y gente que pues quizá tenía un pasado un poco oscuro, pero pues que como eran mercenarios, pues no importa, tú dales un arma, dales dinero y mándalos a combatir, porque la idea era apoyar a las fuerzas en contra de Gaddafi, que ya Gaddafi pues para estas alturas pues no era un amigo, no era una de las figuras del eje del mal, como lo llamó Bush, y esto es importante resaltarlo, porque muchas de las figuras que jalaron como mercenarios o como líderes de estos mercenarios, pues eran precisamente todos estos militares o civiles que habían estado en Irak, que habían sido prisioneros por parte de los Estados Unidos o que habían perdido familiares en la guerra de Irak, y que entonces, como les había platicado a Nacho, muchos de estos estuvieron en prisión y empiezan a hacer un caldo de cultivo de ideas, ¿no? Entonces muchos de ellos se reencuentran allá en Libia y empiezan a hacer lo suyo, que es empezar a dispararle a las fuerzas gubernamentales. Evidentemente ya con la prohibición de no vuelo de la OTAN y con los mercenarios que están apoyando a las fuerzas de liberación, pues llega un momento en que el gobierno de Gaddafi pues termina cayendo, ¿no? Les cuesta mucho trabajo, hay muchísimos muertos, no sé hasta el momento cuántos fueron. Algo que también sucedió, como pues podemos llamar curioso, es que hay un ataque en contra de la embajada norteamericana y terminan matando al embajador y a varios de los ejecutivos que estaban ahí, de los burócratas. Y bueno, pues el rumor es que ya aquí es cuando empiezan ya las ideas de lo que más adelante va a ser el ISIS y muchas otras cosas, de decir, bueno, pues si nos están pagando para combatir al ejército de Gaddafi, pero el enemigo es Estados Unidos, ¿no? Entonces empiezan ya a juntarse, ya tienen armas, ya tienen dinero, empiezan a crear una infraestructura y hace muchos de ellos ya se conocían, y entonces aquí es donde empieza ya lo que es como tal el nacimiento. Por eso era importante mencionar la primavera árabe, porque es aquí donde ya surge como tal estos movimientos que en este momento a lo mejor son grupitos de mercenarios, pero que más adelante se van a convertir en el ISIS y otros movimientos. En el caso de Yemen también es afectado por las manifestaciones. El gobierno de Yemen pues llega un momento en que dice no queremos broncas, todas las manifestaciones se ponían una banda rosa porque ellos decían que todo tenía que ser pacífico. Ellos no iban a alzar las armas, ellos no iban a golpear, a destruir. Ellos lo que querían era simplemente que el gobierno reconociera que no funcionaba y que se salieran. Y entonces lo logran. El problema es que aquí en Yemen no tiene mucho que el gobernante que salió en exilio, pues que era parte de la familia monarca, pues ahora regresa reclamando lo que es suyo, ¿no? Entonces ahora pues en Yemen vuelvan a surgir, pero ahora sí ya es una guerra civil, porque están las fuerzas que apoyan al que sacaron, al monarca, y están las fuerzas pues que se quieren quedar, que ya habían logrado un avance democrático, ¿no? En el caso de Egipto, pues sí, y eso fue creo que lo más famoso que vimos y lo que más representa la primavera árabe, es como los millones de personas salían a las plazas allá en Egipto, en el Cairo, exigiendo la salida del dictador, ¿no? Este dictador, que a lo mejor Egipto no era tan, pues digamos que tan malo, podemos etiquetarlo, pero pues ya era un gobierno que ya tenía muchos años, ¿no? Ya era un gobierno sumamente obsoleto. Obviamente todos los negocios eran para él y sus amigos, para los gobiernos, y entonces pues la gente ya estaba harta, ¿no? Entonces por medio de las redes sociales, como les había comentado, lo convocan a la gente y empiezan a hacer estas manifestaciones. Hay muertos, y si hay muertos se reprime de forma violenta estos movimientos, pero finalmente pues logran su cometido, ¿no? El gobierno egipcio dice, bueno, pues vamos hasta aquí, vamos a nombrar un gobierno de transición, vamos a llamar a elecciones y yo renuncio y me voy, ¿no? Entonces, pues eso es lo que sucede allá en Egipto, aunque un poco después
no les cae mucho en gracia el que había quedado electo, y entonces vuelven a las manifestaciones y logran quitar otra vez al que había quedado. Entonces sí es importante estos movimientos de civiles, todos ellos, que logran pues mover, ¿no? Ya estaban hartos de toda esta situación. Y el último caso que dejé a propósito, pues es el caso de Siria, ¿no? Siria, que Bashar al-Assad, que es pues señor que ya tiene muchos años y pertenece a una minoría suní, y diciendo que Siria es chiita, pero que es importante porque, bueno, todos lo pintan de malo, que es desgraciado, que ha hecho mil cosas, pero también es importante resaltar que cuando él llegó al poder, él trajo la modernización. O sea, él lo que él quería era que su gobierno, que su país fuera un país moderno y ya no estuviera tan atado a la religión. Entonces lo que hace es que les quita un poco el poder a la religión, los hace un poquito al lado, y entonces le da una serie de concesiones, particularmente a la mujer, y entonces empieza a ver un desarrollo, ¿no? Entonces es cierto que sí tiene, pues, su forma de hacer las cosas, pero también es cierto que él había logrado un gran desarrollo en Siria. Entonces, en Siria lo que sucede es que pronto la guerra se convierte en una guerra civil, las manifestaciones terminan en una guerra civil, y pues muchos de los mercenarios que ya eran veteranos de Libia, que habían combatido en contra de Gaddafi, pues de repente están allá en Siria, ¿no? Es importante mencionarlo porque el ISIS precisamente surge aquí en Siria, ¿no? Si bien es cierto que ya la semilla empieza ya desde Irak, desde los calabozos de Irak, donde habían estado presos muchos de ellos, también es importante mencionar que en Irak, en Libia es donde se conocen, donde se arman, donde se entrenan, donde quizá empiezan a darse cuenta de oye, pues pensamos lo mismo, ¿no? Vamos a unirnos. Pero es en Siria donde logran consolidar y donde logran darle un nombre a su movimiento, ¿no? Entonces, allá en Siria, pues de hecho, en Siria y en Yemen sigue la guerra. En Egipto lograron el cambio, en Túnez también se logró el cambio, pero pues allá en Yemen, pues la guerra sigue. En Siria, pues el problema de Siria es que está afectando ya llega un momento en que ya es una guerra tan fuerte que todos estos desplazados que están llegando a Europa, a Alemania particularmente, que es el país que más les gusta, pues es el país que tiene más dinero, pues se están moviendo por la guerra que está allá en Siria, ¿no? En Siria, que hace unos pocos días habían dicho la ONU, oye, pues allá en Siria la gente está muriendo de hambre porque no tienen que comer, están aislados, nadie los ayuda, nadie piensa en ellos, y todo el mundo está peleando por los refugiados que llegan a Europa. Los problemas que hubo apenas ahora en Año Nuevo, allá en Alemania, en Colonia particularmente, donde pues estos cuates, inmigrantes, refugiados, pues que son árabes, que tienen una serie de ideas bien distintas a lo que es un alemán, pues hicieron una serie de estropicios y de una serie de cosas, que incluso ya el gobierno alemán dijo que ya les va a empezar que si eres criminal, vas para afuera, ¿no? Que también tienen ellos que poner orden. Pero en Siria, pues el problema también es que hay muchos cristianos, y entonces el ISIS, como pues, es enemigo natural de los cristianos, pues llega y de repente agarra y mata a todos los niños, a las mujeres, a los hombres. Y entonces, pues bueno, allá en Siria la situación todavía está muy, muy, muy fuerte. No se ve para cuándo va a terminar. Ya el ISIS había hecho una serie de avances, pero pues tuvieron la mala idea de meterse con Rusia, y pues Rusia respondió, y entonces ahora Rusia está apoyando al gobierno del Bashar, y pues bueno, pues así como están las cosas, pues no se ve para cuándo termine. Y vamos a un corte porque ya nos lo están pidiendo, y regresamos en un momento.